Vamos a conversar con Cristina Reyes, exasambleísta y virtual parlamentaria andina. Abogada, muy buenos días, un gusto conversar nuevamente con usted aquí. Bienvenida como siempre a Oromar Televisión. Y me gustaría comenzar comentando o diciendo desde la perspectiva de los últimos acontecimientos y con la experiencia que usted tiene, ¿cuál es su lectura del escenario de la crisis carcelaria? Sí, estimado Raúl, muchísimas gracias por la oportunidad, saludarlo a usted, a toda la audiencia a nivel nacional de Oromar TV, pero por supuesto a mi muy querida provincia de Manabí. Es absolutamente tremendo, terrible, doloroso lo que está ocurriendo en el país y esto es la consecuencia de la falta de control y de intervención a tiempo con una real política de rehabilitación social en los centros carcelarios del país. Les han permitido las autoridades a estos grupos delictivos o mafias tomarse estos centros. De otra manera, ¿cómo se explica uno que dentro de estos centros carcelarios existan armas de fuego, motosierras, con las imágenes brutales que hemos visto? Esto nos debe llevar a la reflexión de nuestra Constitución le garantiza a todas las personas privadas por la libertad una política de rehabilitación social, no una incubadora de criminales que si salen ya sabemos a qué, o el tomarse para que las bandas delictivas, muchas vinculadas con el narcotráfico, puedan operar incluso desde la cárcel. Claro, y aquí viene, el próximo trabajo que tendrá que hacer la Asamblea Nacional en fiscalizar lo que ha pasado con las cárceles. Pero así también lo hemos hecho. Nuestro bloque legislativo acaba de pedir la comparecencia del ministro de Gobierno, del director que acaba de renunciar, que maneja el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que no ha servido absolutamente para nada, porque hay que rendir cuentas. Aquí hay una clara complicidad con bandas delictivas y eso es realmente preocupante. Mi solidaridad también, debo decirlo, Raúl, con todas esas madres que hemos visto llorar en las afueras de los centros penitenciarios porque han muerto sus hijos, y también llamado de atención a las autoridades que han permitido que esta situación llegue a estos extremos. Y este es otro problema que heredará el próximo gobierno, pero también, y en su caso que va al Parlamento andino, abogada, hay proyectos y leyes que en esta línea se está trabajando en toda la región. Los ciudadanos, y lo hemos mostrado en la última campaña electoral, no estamos muy convencidos de lo que realmente está haciendo el Parlamento andino, o para qué sirve. En este caso, juntemos las dos cosas. ¿Podrá el Parlamento andino y desde su gestión tratar de solucionar, porque no es un problema de Ecuador, es un problema regional de la delincuencia organizada y de los problemas penitenciarios? Sí, vamos a parte, no es únicamente la responsabilidad, en este caso, de una institución superregional en la que agradezco a los ecuatorianos me hayan dado la oportunidad de representarlos. Son políticas públicas que tienen que implementarse desde los gobiernos y trabajarse a nivel regional. Usted ha mencionado un aspecto muy importante en el tema migratorio y de movilidad, en la armonización de los sistemas, identificación de quienes entran a nuestros países. Bienvenidos todas las personas que vengan a trabajar, a estudiar, a hacer un proyecto de vida en sana convivencia. Por supuesto que habrá que identificar quienes no, quienes se dedican a delitos transnacionales. Eso es un tema que debe trabajarse a nivel regional. Otro tema al que me comprometo, Raúl, y qué diferencia hubiera sido que se hubiera trabajado en bloque como región, es que el Ecuador debe ir hacia un programa de vacunación masivo, agresivo, que permita a los ecuatorianos la inmunización para poder reactivarnos, ir a nuestras actividades normales. Digo, qué diferente hubiera sido, porque miremos lo que está pasando en la región. Chile está llevando un proceso de vacunación de más de 2 millones de personas en muy poquito tiempo. En el caso de Colombia, acaba de llegar ya un lote de cerca de 7 millones de vacunas. ¿Y en el Ecuador qué está pasando? Mientras el presidente se dedica a ver programas de espectáculo o de cocina, tenemos la emergencia carcelaria que ha reventado en los últimos días y, por supuesto, una emergencia sanitaria sin iguales, sin precedentes, sin un plan de vacunación, con los hospitales prácticamente repartidos en su momento, que hicimos las denuncias y ya se ha intervenido y se ha sacado y se ha metido preso a un montón de gente, con los médicos prácticamente sin los instrumentos necesarios para poder combatir el COVID. Entonces, no podemos esperar que llegue el siguiente gobierno, que esta será su prioridad, y también trabajarlo a nivel regional, por ejemplo, del Parlamento andino. Me he puesto en contacto, se está haciendo un instructivo en el tema de cuáles son las farmacéuticas, cómo son los protocolos de importación, porque este gobierno aparentemente no se entera de nada, no se entera que ha sido presidente.
Claro, aquí el tema es cómo desde esta problemática nacional, desde estos mega problemas nacionales, el Parlamento andino como un organismo supraestatal puede realmente comenzar a trabajar y brindar el apoyo que necesita, o bien sea a organizaciones de la sociedad civil o al mismo gobierno, al próximo gobierno ya en este caso. Es decir, cómo el Parlamento andino puede aportar a soluciones nacionales. Bueno, esta instancia legislativa se dedica a la armonización de las legislaciones de 5 países, en este caso de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Chile y de Bolivia. Recuérdese también que esto es parte de un sistema andino de naciones. El Pacto Andino surge desde el año 1969 con el afán de que el Ecuador y estos países de la región vayan hacia espacios de integración comercial, cultural, turística y demás, y hay muchísimo que trabajar en ello, sobre todo en temas comerciales, aprendiendo de nuestros hermanos países como Colombia y Perú, que con una baja tasa arancelaria, con acuerdos comerciales con los Estados Unidos y la Unión Europea, y con una real política de inversión en sectores como la agricultura, la pesca artesanal o la ganadería, han logrado potencializar estos sectores. En el Ecuador, ¿qué tenemos? Altas tasas arancelarias, tenemos altos impuestos, no hay crédito, no ha habido un apoyo correspondiente, no tenemos un acuerdo comercial con los Estados Unidos. En el tema de las vacunas, insisto, habrá que trabajar regionalmente y aprender de los otros espacios. Es todo un sistema, no es que únicamente recae la responsabilidad en un parlamento, aunque obviamente mi compromiso en hacer visible esta función, en trabajar por esta armonización y por proyectos en común que nos permitan esto, una integración regional, comercial, cultural, turística de nuestros países. Sí, eso está establecido en los papeles. El otro tema importante y que fue evidente, y reitero en este sentido, en la campaña electoral, es que no hemos recibido informes de gestión de los parlamentarios andinos. No sabemos. En su caso, que va a llegar a esta nueva función y conociendo su experiencia, ¿de qué manera nosotros podemos acceder a esos informes de gestión de ustedes como funcionarios públicos y sobre todo de los resultados que nos puedan entregar? Bueno, primero decir que hay una página web en donde entiendo se publican todas las normativas, las resoluciones, las decisiones que se adoptan desde esta instancia suprarregional. El país me conoce, sabe que soy una mujer proactiva, con liderazgo, con visión, y yo sí encuentro aquí una gran oportunidad. La política exterior del Ecuador durante muchos años, no solo este gobierno que de alguna manera ha ido, eso le debo reconocer, reconstruyendo ciertas relaciones importantes, como por ejemplo la que tenemos con los Estados Unidos, pero en el anterior gobierno hubo una disminución de las relaciones del Ecuador con el mundo. Se ideologizó la política exterior con dogmas, sectarismo, y eso simplemente no permite que abramos nuestros mercados, que exportemos nuestros productos, que pongamos más al Ecuador en el mundo, justamente por esta ideologización de la política exterior. Eso tiene que cambiar, y empezando por nuestro vecindario, por nuestros hermanos países que son vecinos, con los cuales tenemos tanta afinidad y tantos problemas en común. Uno de ellos, fundamentalmente, Raúl y todos debemos abonar esfuerzos, es la emergencia sanitaria. Yo creo que entre las principales obligaciones del siguiente gobierno, que es el que va a liderar, tomar la batuta, invertir los recursos, es la emergencia de salud, y allí se tiene que ir, como lo ha hecho Chile, en un plan masivo de vacunación, porque si no tenemos salud, si no tenemos esta protección, muy difícilmente se va a poder reactivar la economía, vamos a poder pensar en otros espacios tan importantes de desarrollo en el Ecuador. Claro, y el otro problema que se ha invisibilizado, que es el de la migración de miles de venezolanos. Creo que también es un problema regional, que me gustaría dejarlo pendiente para cuando ya usted esté en funciones, nos pueda ayudar a comentar qué es lo que se está trabajando sobre esto. Tenemos problemas internos con la migración venezolana y obviamente en el resto de países, estimada abogada. Claro, es un problema que debe ser abordado regionalmente, tanto en asistencia humanitaria como también en dotar de los mecanismos o de las ayudas necesarias para que Venezuela encuentre un camino democrático. Porque seamos sinceros, si Venezuela sigue viviendo este sistema dictatorial, crudo, sangriento contra sus ciudadanos, así se pongan las mayores protecciones migratorias, se impida el acceso, ellos van a seguir huyendo de este país. Por donde sea, es un éxodo masivo de ciudadanos
sin precedentes. Muchos los comparan con la guerra en Siria, donde millones de sirios también huyeron por una guerra. Lo propio pasa en la región. Así que es toda una respuesta realmente de carácter regional, integradora, no únicamente pensando en que vamos a recrudecer nuestros sistemas migratorios o cerrarlos, porque créame, la persona que tiene necesidad y que huye de una dictadura, del hambre y de la persecución, lo hace por cualquier medio. Y ahí el problema de que puedan caer nuestros hermanos venezolanos en manos de Pollo Pérez. Bien, agradecemos a la abogada Cristina Reyes, virtual parlamentaria andina. Muchas gracias por esta información y que nos va a poner nosotros también dar seguimiento como parte de ciudadanos y de la ciudadanía sobre el trabajo que ustedes como funcionarios públicos tendrán que cumplir y darnos sus informes de gestión y de responsabilidad social, Cristina. Muy agradecido y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Seguimos con más información.